Bien, muchachos, en este módulo vamos a analizar lo que es la contabilidad del comercio exterior a través de esta cuenta que se llama la balanza de pagos, ¿ya? La balanza de pagos es una estructura muy compleja que cada año o cada cierto tiempo también es modificada por las normas internacionales de la contabilidad social. Estas normas son preparadas por el Fondo Monetario Internacional. Es el organismo que se va a encargar de elaborar pues la estructura o la nueva estructura que cada vez va renovándose sobre la balanza de pagos, ¿no? Bueno, la balanza de pagos es la cuenta económica que va a registrar todas las operaciones comerciales y financieras que se realizan durante un año. Siempre la periodicidad es anual y que se va a realizar evidentemente entre los residentes que hay en un país con los no residentes, o sea, con los que viven en otros países. Hay que diferenciar eso, ¿ya? Residente no necesariamente es el peruano. También pueden haber residentes que son extranjeros, pero se llaman residentes a secas, ¿no? Peruanos y extranjeros. El pueblo estatal que está dentro del Perú se llaman residentes, tanto personas naturales como las personas jurídicas. En cambio, los no residentes son las personas que viven en otros países, tanto naturales como jurídicas, inclusive pudiendo ser peruanos. Hay aproximadamente unos 5 millones de peruanos en el exterior. Para nuestra economía y para la contabilidad internacional se van a llamar no residentes, ¿ya? Bueno, este esquema sobre la balanza de pago lo podemos plasmar de esta manera. A ver, acá por ejemplo tenemos la estructura de residentes en la economía y acá tenemos los no residentes, ¿ya? Desde el exterior hacia nuestro país se va a contabilizar el ingreso de moneda extranjera. Para nuestra balanza eso va a representar el activo de esa misma balanza de pagos. Pero a la vez, desde los residentes hacia el exterior van a salir dólares, que en este caso va a representar el pasivo. Por eso decimos que la balanza de pagos es una forma de diferenciar el activo y el pasivo de un país, ¿verdad? El activo a través de la entrada de moneda extranjera y el pasivo a través de la respectiva salida, ¿no es cierto? Bueno, para ponerles un ejemplo, a ver, bien simple. Si este es el Perú y aquí está Brasil, por ejemplo, a Brasil le compramos automóviles. Si el Perú le compra automóviles a Brasil, significa que Perú importa y Brasil exporta. Entonces, en la balanza de pago del Perú, para nuestra economía, eso va a representar un pasivo, ¿ya? Porque para nosotros va a significar pagarle a la economía brasileña por sus automóviles. Pero si fuera la economía brasileña, para ellos va a representar un activo. O sea, se dan cuenta, la contabilidad de la balanza de pagos siempre tiene el principio de la partida doble, ¿no? Lo que en un país es activo, en el otro va a ser un pasivo. Lo que a un país le ingresa como moneda extranjera, para el otro país le representa una salida o un egreso, ¿está bien? Esa es la figura que tiene la balanza, por eso se llama balanza, porque es una comparación de activos y pasivos. A ver, otro ejemplo. Si esto fuese la economía peruana y esto fuese la economía de Australia, aproximadamente 50.000 australianos vinieron el año pasado a hacer turismo a nuestro país. Para la economía peruana eso va a representar un activo, porque son no residentes que vienen a nuestro país por un tiempo, dejan dinero debido a su actividad turística. Pero para la economía de Australia va a representar un pasivo. ¿Se dan cuenta? Siempre hay esa partida doble, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegara la inversión desde Suecia hasta el Perú? Una inversión sueca, por ejemplo, en pesca, ¿no? Eso para la economía peruana va a representar un activo porque estamos recibiendo dólares, pero para la economía de Suecia sería un pasivo. Ahora, las utilidades que esas inversiones van a tener que ser trasladadas a la economía sueca, para nuestro país va a representar un pasivo y para la economía de Suecia representaría un activo. Ese es el juego que tiene la balanza de pagos, ¿está bien? Por eso decimos que la balanza de pagos es la cuenta que va a registrar todos los bienes, todos los servicios, todas las transferencias y todos los capitales que los residentes intercambian con los no residentes siempre durante un año, ¿ya? ¿Cómo lo podemos contabilizar? Acá tenemos el jueguito contable, ¿ya? A ver, registro de la balanza de pagos. Primero, vamos a asumir una cuenta T, ¿ya? Esta es la famosa cuenta T.
En el lado izquierdo tenemos los créditos, o sea, el activo, las entradas. ¿Por qué? Aquí vamos a colocar todas las operaciones que la economía peruana tiene con el resto del mundo y que va a significar un ingreso de moneda extranjera, ¿no es cierto? Mientras que el débito va a representar el pasivo, o sea, todas las operaciones que realiza la economía peruana con el exterior y que va a significar una salida de moneda extranjera. Por eso se le llama pasivo. Por ejemplo, a ver, turistas chilenos vienen al Perú a pasar unos 20 días. Contabilidad de la balanza de pagos. Para nuestra balanza va a ser un crédito. En la balanza de pagos de Chile va a representar un débito, ¿ya? ¿Qué pasaría si hay 50 peruanos que se van a Acapulco, a México, a conocer ese balneario? Obviamente para México va a representar un crédito y en la economía peruana va a representar un débito. Esa es la contrapartida que se genera en la balanza, ¿ya? O sea que al final, si nosotros queremos hacer el resultado final o el resultado contable por redundancia, la balanza de pago va a ser igual a los créditos menos los débitos, ¿ya? Las entradas menos las salidas. Pero del punto de vista compensatorio, o sea, del punto de vista del equilibrio contable, la balanza de pagos siempre debe ser cero, ¿ya? O sea, si esto vale 1000, esto vale 1000. Si esto vale 727.000, esto vale 727.000. Esto es en la contabilidad, pero acá estamos estudiando economía. Y lo que queremos hacer nosotros es ver el punto de vista real, que es el punto de vista económico. Entonces, se van a dar dos situaciones, ¿ya? Primero, que el crédito supera al débito. Si el crédito supera al débito, este es el punto de vista económico, vamos a tener una balanza de pagos favorable. Una balanza de pagos mayor que cero, positiva. O también podemos decir que hay un superávit en la balanza de pagos, ¿no? O si quieres, algo más profundo. Aumentan las reservas internacionales netas. Es decir, la posición de reservas para la economía peruana se estaría incrementando. Habrían más dólares en nuestro rotoplas monetario, ¿verdad? Tendríamos más reservas en el Banco Central. Pero ¿qué pasa si el crédito es menor que el débito? Implica que hay más salidas que entradas. Por lo tanto, la balanza de pago sería negativa. Y si es negativa, implica que tenemos un déficit en la balanza de pagos absoluta, ¿no? O si quieres, también podemos decir que hay una pérdida, hay una caída de las reservas internacionales netas. A ver, un ejercicio de aplicación. En el año 2007, ya el Perú llegó al pico máximo de reservas, ¿no? Tuvimos cerca de 70.000 millones de dólares en reservas. Hoy las reservas están en 60.000 millones aproximadamente. O sea que en más o menos 12 años, 13 años, las reservas han caído casi 10.000 millones. Seguimos teniendo buenas reservas para el país, tenemos más reservas que muchos países, pero ¿por qué han caído las reservas? La razón está en que la balanza de pagos ha arrojado pues un saldo negativo o deficitario, ¿no? Y los gobiernos lo que buscan es corregir esos desequilibrios, ¿no? Para lo cual van a implementar medidas de carácter proteccionista, de carácter comercial, para justamente frenar el resultado de esa balanza. Vamos ahora a analizar cómo está estructurada, o sea, cómo está conformada la balanza de pagos, ¿ya? Vamos a hacer un conjunto de ejercicios contables para ver este ejercicio, a su vez, absoluto sobre la contabilidad internacional, ¿ya? Hay 4 partes en la balanza de pagos. Está la cuenta corriente, está la cuenta financiera, está el financiamiento excepcional y luego están los errores y omisiones, ¿ya? Vamos a ver entonces las 4 partes que van a conformar la balanza de pagos. Repito, cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional y por último vienen los errores y omisiones. Vamos a ver entonces cómo está formada cada una de las subcuentas. A ver, en la cuenta corriente, como ustedes notarán, es la cuenta más extensa de la balanza de pagos. Mira, considera 4 subbalanzas, ¿no? Balanza comercial, balanza de servicios, transferencias y la nueva, desde hace algunos años, la renta de factores. Muchas actividades que registraba la balanza de servicios ahora se registran en esta cuenta especial, ¿no? La cuenta financiera tiene 2 elementos medios pitufinos que son el capital a largo plazo y el capital a corto plazo.
El financiamiento excepcional y los errores y omisiones vienen a ser balanzas de tipo complementario. Son balanzas que están dentro del movimiento compensatorio, me dejo entender, para estructurar la balanza de pagos. Bueno, la balanza comercial, escuchen bien esto, es la columna vertebral que tiene la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Pero solamente de mercancías, solamente de bienes físicos o tangibles, ¿correcto? Solamente de bienes materiales. Evidentemente se va a registrar bajo ciertos Incoterms, ciertos términos del comercio internacional. En este caso se mide a precios FOB. FOB es un término de comercio internacional que significa free on board, o sea, libre a bordo, ¿ya? Es una forma, digamos, de definir que el producto está en el puerto de embarque, ¿ya? Generalmente se habla de valor CIF, valor FOB, valor FAS, retrocediendo en costos, ¿no? Pero ese es un término ya de carácter complementario, ¿ya? Lo importante es que la balanza comercial va a ser la diferencia entre lo exportado y lo importado. Si las exportaciones superan a las importaciones, tendremos una balanza comercial en superávit, una balanza comercial en azul, en positivo. Pero si las importaciones, como ha pasado en los últimos años, superan a las exportaciones, entonces vamos a tener una balanza comercial en negativa, menor que cero, en rojo, deficitaria, tantos nombres que le podemos entregar ahí. ¿Qué pasaría si a mí un analista me dice, profesor, ¿qué haría usted para revertir una situación deficitaria en la balanza comercial? Muy buena pregunta. Si yo quiero que el déficit comercial se revierta, o sea, cambie el resultado, tengo dos salidas. Bajo las importaciones o subo las exportaciones. Evidentemente eso dependerá de los mecanismos de estructura comercial que tenga el país, ¿no? Hay políticas comerciales como los aranceles, las cuotas, ¿no? Los drawbacks, los subsidios a la exportación, o sea, hay un conjunto de variables. El tipo de cambio también puede ser una herramienta fundamental para ajustar el resultado de la balanza comercial, ¿ya? Luego viene la balanza de servicios. Algunos autores le dan este nombre, ¿ya? Le llaman así, mira. Le llaman la balanza de los pagos invisibles, ¿ya? ¿Por qué le llaman los pagos invisibles? Porque son dólares, no es que no se vean, sino son dólares que entran y salen del país por concepto de servicios, ¿ya? Por lo general, pueden ser servicios de carácter no financiero, por lo general. Vamos a ver, ¿ya? Están ahí los fletes, ¿no? Flete se le llama al pago del transporte. Tú sabes que el principal medio de transporte para las exportaciones y el comercio exterior en general es el transporte marítimo, ¿no? O sea, se utilizan pues barcos, se utilizan buques de embarcación, ¿no? Y eso evidentemente tiene un costo, ¿no? La empresa naviera no va a llevar gratis un producto a otro país, va a cobrar evidentemente el costo de ese transporte. A ese costo se le llama el flete. Y no solamente el flete, también va a cobrar el seguro de la mercancía, porque la mercancía al trasladarse a otro país puede sufrir algunas averías, o de repente el barco pues trágicamente puede ser un Titanic moderno. Entonces evidentemente la mercancía hay que asegurarla, y por eso para un exportador hay sobrecostos a la hora que coloca su mercancía en el exterior, que son el pago de fletes, el pago de seguros, ¿no? Son variables que entran ya a los conceptos de servicios, ¿no? Van a estar también los gastos de embajadas, ¿ya? O sea, todo lo que son gastos diplomáticos, o sea, gastos diplomáticos producto de las relaciones entre los países, ¿no es cierto? Y acá viene el pilar de la economía peruana. Si esto se impulsa, nos vamos para arriba. Es la variable que nos va a hacer salir de la recesión, el turismo, ¿no? Porque evidentemente el turismo mueve mucho dinero, ¿no? Y eso es un comentario que, bueno, cualquier economista lo podría plantear. Ante la crisis internacional, creo que esta es la variable que más golpeada va a ser, ¿no? Porque
casi nadie puede viajar, y si se puede viajar, la gente no quiere viajar por el temor al contagio. Imagínate, ¿no? Perú es un país que ya superó a Italia, a Francia, a España en contagios, ¿no? Imagínate, venir al Perú es muy arriesgado, pues, entonces nos va a afectar bastante, y ese flujo de turistas que hemos tenido en los últimos años, a partir de este año y el próximo probablemente va a tener pues un serio bajón, ¿no? Y eso va a afectar pues a la balanza de servicios. Muchos economistas dicen que el turismo es la industria sin chimenea, ¿no? Le llaman industria sin chimenea porque te genera producción sin necesidad de transformar nada. Un país ofreciendo su riqueza arqueológica, su riqueza antropológica, su riqueza cultural, su riqueza gastronómica puede generar mucho ingreso, ¿no? Eso ya depende de cada país, ¿no? De cada gobierno también. Bueno, luego vienen las transferencias, ¿no? Las transferencias vienen a ser la partida de la balanza en cuenta corriente que registra básicamente las donaciones, ¿ya? Donación significa dádivas, regalos. Los países reciben donaciones o hacen donaciones, ya sea en especie o ya sea también pues en dinero, ¿no? Hace poco Francia nos ha donado cerca de 50 ventiladores mecánicos, o sea, para la gente pues que está agonizando. Entonces, eso se considera, el valor de esas máquinas se considera como una donación, ¿no? Y también estarían ahí las remesas y los envíos que se realizan entre países, ¿no? Claro, por ejemplo, hay casi 5 millones de peruanos en el extranjero. Entonces, la familia que ellos tienen acá va a recibir ese dinero, ¿no? Si tengo un hermano en Europa, ese hermano va a apoyar a mi familia mandando el dinero que haya gana. Y también hay muchos extranjeros, ¿no?, que estando en el Perú envían dinero a su respectivo país. Entonces, eso genera pues un movimiento que nosotros llamamos transferencias, ¿ya? Luego está la renta de factores. La renta de factores es un concepto ya negativo, full negativo para el Perú, que tiene que ver con los intereses de la deuda, ¿ya? Los intereses de la deuda generalmente externa, porque es un costo financiero para el país, ¿verdad? Las tasas de interés internacional tienen un valor. Hay una tasa que se llama LIBOR, ¿no? London Interbank British Override. Es una tasa de interés que cobran básicamente los bancos, ¿no? Los bancos extranjeros. Mientras que la otra tasa que se fija en Nueva York, que es la prime rate o la prime rate, como le llaman algunos, es la tasa de interés que fijan los gobiernos, ¿no? Pero ya sean gobiernos o ya sean banqueros, si esas tasas de interés suben, nuestra economía pierde, porque somos un país deudor. Si esas tasas de interés bajan, por misericordia, nuestra economía se puede, digamos, favorecer en cierta medida, ¿no? Y también van a estar ahí las rentas y las utilidades o las utilidades que generan las inversiones extranjeras, ¿no? Una inversión extranjera en el Perú evidentemente va a generar valor agregado, va a generar utilidades, pero un porcentaje de esas ganancias no se va a quedar acá, se va a mandar a su respectivo país. Un ejemplo, pues, Coca-Cola, ¿no? La empresa creo más conocida en el mundo. Coca-Cola opera en el Perú. De lo que gana, un porcentaje se tiene que ir, pues, a los Estados Unidos, ¿no? O de repente estos supermercados Metro, antes eran peruanos, ahora son inversión chilena. Lo que ellos ganan, un porcentaje se va a ir a su respectivo país. Y si, por ejemplo, yo veo un restaurante peruano en Argentina, yo sé que ese restaurante allá gana dinero y parte de esas ganancias se vienen al país. Eso también se puede considerar como renta de factores, pero todo depende de cuánto crédito y cuánto débito, cuánto de entrada, cuánto de salida. ¿Está bien? Esa sería la idea. Bueno, en consecuencia, si yo considero la balanza comercial, la balanza de servicios, las transferencias y la renta de factores, las cuatro juntas van a conformar la balanza en cuenta corriente, ¿ya? Bueno, ahora viene la segunda parte que se llama la cuenta financiera. La cuenta financiera viene a representar el endeudamiento externo, obviamente, del sector público, o sea, del Estado, y del sector privado, o sea, básicamente los bancos comerciales de un país o las empresas privadas de un país. La cuenta financiera considera el movimiento de capitales, ¿ya? Por eso también se le llama balanza de capitales. Está el capital a largo plazo y el capital a corto plazo.
En el capital a largo plazo vamos a considerar los préstamos del exterior. Obviamente un préstamo no es para pagar en un año, los préstamos se renegocian, se refinancian a largo plazo, pues 5 o más años, ¿no? Luego viene la inversión directa. La inversión directa vienen a ser los capitales que entran a nuestro país por el proceso productivo, ¿no? Que entran a nuestro país debido pues al desarrollo de la actividad financiera, la actividad comercial, etcétera. ¿Hasta qué punto favorece la inversión directa? Favorable porque trae producción, favorable porque trae imagen al país, favorable porque le da tecnología al país, favorable porque genera trabajo, genera empleo. Pero ¿cuál es el lado negativo? Que esas utilidades se están considerando acá, ¿no? Este es el capital que viene a generar riqueza. Esta es la riqueza que se lleva, ¿no? Esa es la contrapartida. Y también estarían las amortizaciones, ¿no? Las amortizaciones se le llama así a los pagos periódicos por la deuda exterior de un país, ¿no? Pagos que ya están obviamente concertados. Y el otro capital que tiene menos importancia dentro de la cuenta financiera se le llama el capital a corto plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser los dólares golondrinos. ¿Por qué le llaman golondrinos? Porque hay una metáfora, pues, ¿no? Las golondrinas son aves pasajeras, vienen por un tiempo y luego se van automáticamente, ¿no? Estos son dólares que vienen al Perú. No salen, sino vienen al Perú para ser colocados en el mercado de capitales, ¿no? En la bolsa, por ejemplo, de valores. O se colocan en el mercado financiero, o sea, en el sistema bancario. Y una vez que ganan intereses, que acá son mayores que en otros países probablemente, automáticamente se fugan del país, ¿no? O sea, son las golondrinas que vienen y se van al toque, ¿no? Por eso que este capital es deficitario, pues, para la economía peruana, ¿no? Al final, si consideramos el corto y el largo plazo, vamos a tener la cuenta financiera, ¿ya? Y esta cuenta financiera se tiene que equilibrar con la cuenta corriente. Si no están equilibradas, vamos a considerar estas dos últimas cuentas, ¿ya? El financiamiento excepcional. El financiamiento excepcional se llama así porque son créditos que nuestro país le tiene que solicitar a un organismo que se llama Fondo Monetario Internacional, pero solamente cuando la economía lo necesite, ¿ya? Mientras un país tenga reservas internacionales, vamos a llamar sostenidas, reservas internacionales eficientes, no tiene por qué recurrir al Fondo Monetario, salvo que la balanza de pagos tenga ya una tendencia hacia el déficit, ¿no? Vamos a llamar de 6, 7, 8 años seguidos, ¿no? Ahí sí sería ya preocupante, porque al final el país puede perder todas sus reservas, ¿no? En 10 años aproximadamente. Entonces, para evitar ese problema, recurre pues a los préstamos y las recomendaciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y luego vienen los errores y omisiones. ¿Por qué se llaman errores y omisiones? Porque son las cuentas que no están registradas oficialmente, debido a que en su mayoría son actividades de tipo ilegal. Por ejemplo, está el contrabando. Imagínate, el Perú es un país donde por la corrupción que hay en las fronteras y en las carreteras, el contrabando se cuenta por millones, ¿no? Tú vas a una tienda, preguntas por un buzo Adidas, ¿no? Formal, que entró por la aduana, 500 soles. Te vas a un centro comercial informal, el mismo buzo está a la mitad de precio. ¿Por qué? Porque es un contrabando. El contrabando hace daño al país porque son mercaderías no registradas, mercaderías no reguladas, que han evadido impuestos, ¿no? No se sabe ni la calidad inclusive. Y además del contrabando hay algo que nos perjudica más todavía como sociedad, que es el lavado de dinero, lavado de activos, ¿no? Producto del narcotráfico, ¿no? Producto de la minería ilegal, producto de la tala ilegal, y todas esas cosas al final generan también un efecto sobre la balanza de pagos.